en horas de la mañana del día de la fecha, se realizó la ceremonia de presentación de las aeronaves Hércules C-130 e IA-63 Pampa 3 Block 2, modernizadas íntegramente en la fábrica argentina de aviones Brigadier San Martín, que serán incorporadas a la flota de la Fuerza Aérea Argentina. En dicha ceremonia, el titular de la cartera mencionó la incorporación de dos nuevas aeronaves, Beechcraft y Saab 340, y adelantó que próximamente se llevará una dotación de Pampas a la base de Río Gallegos. El Pampa modernizado se encontraba en desuso con prolongado tiempo fuera de servicio, siendo originalmente una aeronave de la serie Pampa II. El proceso de modernización requirió una inspección mayor de 1200 horas y una inspección eventual del sistema eléctrico, comando de vuelo, sistema hidráulico, sistema anemométrico, oxígeno y estructura. A su vez, se le realizó su remotorización y modernización de Pampa 2 a Pampa 3 Block 2, realizándole cambios por obsolescencia, montaje de nuevo motor, modificación de aviónica digital y modificación de cabina. También recibió la modificación de sistema de oxígeno, la incorporación de un nuevo Mission Computer de sistema de navegación y tiro e instalación de Head-Up Display y Data Link. La nueva configuración Pampa 3 Bloque 2 cuenta con una actualización tecnológica de última generación que mejora significativamente las capacidades de análisis de vuelo a través de la incorporación de un software de entrenamiento virtual y un sistema de comunicación entre aeronaves, favoreciendo su performance y la formación de los pilotos de la Fuerza Aérea Argentina. Por su parte, el Hércules C-130 matrícula TC-64 corresponde a la última aeronave incluida en el programa de modernización y remoción de obsolescencias, que involucró 5 aviones Hércules de la Fuerza Aérea Argentina, prolongando su vida útil por al menos 20 años más y mejorando significativamente su desempeño en el proceso estratégico de recuperación de capacidades. Entre los sistemas más relevantes modernizados se incluye un sistema duplicado de control de vuelo, comunicación satelital comercial, sistema de comunicación por enlace de datos controlado por el piloto, sistema de alerta de proximidad de tierra, sistema de previsión de colisiones, radar meteorológico color y sistema de control ambiental mejorado, entre otros. Finalmente, cabe destacar que se realizó una reparación estructural de magnitud que incluyó el cambio de Rainbow Fitting, tarea significativa que incluyó el desmontaje de sus planos, el recambio de piezas dañadas por fatiga y corrosión, como así también el reensamblaje de los componentes estructurales y sistemas involucrados de la aeronave.